Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Les pido que me acompañen al libro de Gálatas, a la carta de Gálatas, al capítulo 5. Vamos a estar revisando 3 versículos, el versículo 13 al 15. Y mientras ustedes llegan allí, al libro de Gálatas, les pido también que me acompañen en una, en una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Gracias por la luz del Evangelio, por la palabra santa que nos has dejado, Señor, porque en ella podemos conocer más de ti, conocer más de tu verdad, pero también, como lo dijo tu Hijo Jesucristo, Señor, que por medio de conocerlo a Él, tendremos libertad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Y de eso, Señor, también tenemos que aprender a creer, a crecer, y es acerca de esa libertad que tenemos en tu Hijo Jesucristo, siendo redarguidos por nuestro pecado, Señor, pero también ahora teniendo novedad de vida. Te pido que nos lleves a través de esta escritura a comprender esta verdad, que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea conforme a la escritura, que no haya desviación ni a derecha ni a izquierda, pero sobre todo, Señor, que dispongas los corazones para escucharla y que redargullas con ella en lo que sea necesario a cada uno, y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer el texto, Gálatas 5, versículos 13 al 15, y dice la palabra del Señor. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman los unos a los otros. En el año de 1948, más o menos finalizando la Segunda Guerra Mundial, se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto viene precedido también ya de lo que inicialmente había sucedido eh, en la Revolución Francesa, en donde ya se había hecho una declaración también de los derechos del hombre. Y allí lo que digamos, lo que motiva precisamente esta proclamación de los derechos humanos es todo lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, particularmente en el Holocausto judío, en donde pues millones de personas fueron esclavizadas, fueron llevadas a campos de concentración, obligadas a trabajos forzados, y pues muchos también padecieron allí la muerte. El punto de esta declaración es que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y como les digo, esta declaración evidentemente condena la esclavitud, en donde una persona se encuentra en un estado de voluntad de otra persona, es decir, no puede hacer lo que quiere, sino que está bajo la voluntad de otra persona. Según estadísticas, hoy en día se estima que hay más de 52 millones de personas en el mundo en condición de esclavitud, en algún tipo de esclavitud, en donde mayoritariamente se encuentran niños y mujeres, ¿cierto? Sin embargo, la humanidad se encuentra todavía en esclavitud, a pesar de que consideran y se creen libres después de todas estas proclamaciones y de búsquedas de la verdad, pues existe un tipo de esclavitud en la que se encuentra toda la humanidad, todo ser humano, y al parecer no son conscientes de esa esclavitud, ¿cierto? Y es la esclavitud del pecado. El hombre es completamente incapaz de hacer o de resistir la voluntad de su pecaminosidad. El contrario, está supeditado al deseo, a sus malos deseos, a su carne, y está en plena esclavitud. Y esa esclavitud trae sobre sus cabezas una condenación eterna. Precisamente de este tema es de lo que nos va a estar hablando Pablo, y Pablo le está escribiendo a los Gálatas para que ellos comprendan que solo hay un evangelio verdadero, que es un evangelio que llama a la libertad en Cristo, y es por medio de la fe, sin ningún provecho de las obras de la carne. Es decir, que nada de lo que nosotros podamos llegar a hacer en algún momento de nuestras vidas va a poder sacar provecho o ayudarnos en nuestra libertad. Como les digo, es muy triste pensar, y algo el pastor Fernando nos ha traído en diferentes ocasiones,
que las personas creen que por diferentes medios o formas van a alcanzar esa libertad o ese máximo en su derecho, en la plenitud de sus derechos, ¿cierto? Él lo ha manifestado en diferentes formas como a través del conocimiento, la educación, la filosofía. El hombre se esfuerza por llegar a un estado de libertad, digamos, un poco más sublime. De hecho, hoy en día, si ustedes se dan cuenta, el mundo está completamente trastornado hablando sobre la libertad de expresión o todo el movimiento LGTBI. El pastor habló algo también acerca del progresismo el domingo y cómo todo esto lo único que hace es mostrar que lo único que hace la humanidad es responder a esa esclavitud en la que se encuentra del pecado, de la lujuria, de la soberbia, del orgullo. Ahora, para nosotros, y es el mensaje que nos da Pablo en esta carta a los Gálatas, es que nosotros tenemos un llamado sublime, un llamado excelso, es un llamado maravilloso, y así quisiera que lo pudiéramos ver esta noche, hermanos, para tener una nueva vida, pero es una nueva vida en Cristo, y es un llamado no solo a la libertad, claro, es importante entender esa libertad, pero es un llamado aún más virtuoso, es más digno incluso, tiene una dignidad más alta, con el mayor compromiso, y es un llamado al servicio en amor, al servicio en amor. Entonces, si usted está tomando notas, este sermón, esta enseñanza, yo la he titulado de esa manera, la he titulado La libertad de un amor servil, la libertad de un amor servil. Pablo, y dando acá, ahora doy un poco más de contexto de la carta, pero Pablo enseña a los Gálatas precisamente que solo el llamado a la libertad en el amor de Cristo, solamente cuando se da ese llamado a esa libertad, se va a poder llegar ¿a qué? A cumplir toda la ley. Esa ley de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el pasaje precisamente así nos lo dice Gálatas 5 del 13 al 15. Y nos va a hablar como de ese llamado a vivir en la libertad de Cristo que tiene tres propósitos claves. Tiene tres propósitos claros. Y el primero es combatir y resistir el pecado en un amor que sirve. El segundo es para cumplir toda la ley. Ese es el propósito de ese llamado a la libertad. Y el tercero es a no hacer daño a los hermanos. No hacer daño a los hermanos. Esto lo vamos a ver mientras vamos desarrollando este sermón. Ahora, Pablo escribe a los Gálatas con un propósito específico, hablando un poco del contexto de la carta, y es aclarar el tema de lo que viene sucediendo con los judaizantes. Los judaizantes eran evidentemente personas que salidos del judaísmo estaban enseñando que era necesario guardar toda la ley, que era necesario guardar toda la ley, que era necesario circuncidarse para de esa manera poder llegar a ser cristianos, para poder ser creyentes. Pablo les está aclarando en esta carta que solo hay un único evangelio, que solo hay una única forma de llegar a la salvación y esa salvación es por gracia. Es por gracia mediante la fe. ¿Sí? No hay una obra que pueda hacer el hombre para poder llegar a esa fe. Al contrario, mediante la fe en la obra perfecta de Cristo trae la justificación y la liberación de la ley para el creyente, quien una vez cree inmediatamente. No tiene que esperar un proceso, no tiene que esperar a que pase absolutamente nada más. Una vez cree, una vez recibe la fe por medio del Espíritu Santo, llega a ser justificado delante de Dios de su pecado y goza de todas las bendiciones y todos los privilegios que tienen el ser llamados hijos de Dios o el de ser adoptados en la familia de Dios. Y eso es un regalo y de eso se ha estado ocupando de una forma doctrinal en los capítulos anteriores de esta carta. Ahora Pablo también está está pasando, como les digo, de toda esa instrucción teológica en los primeros capítulos de la carta a los Gálatas a instrucciones ya mucho más prácticas. Les está diciendo, si ya ahora han entendido cuál es su posición en Cristo, cuál es su libertad en Cristo, cuál es esa justificación que ustedes tienen de su pecado, pues ahora hay algo práctico que tienen que poder hacer. Van a poder evidenciar esa libertad que ustedes tienen en el Evangelio de Jesús y ahí va a empezar a mostrarlo como lo ha hecho en momentos anteriores de la carta con contrastes. Los contrastes que vamos a encontrar ahí, pues evidentemente es la ley, es la gracia,
tiene que ver con la libertad, con la esclavitud, tiene que ver con diferentes formas de mostrar cómo lo que era su pasada manera de vivir va a cambiar precisamente por la obra de Cristo, en donde ya no se encuentran bajo la esclavitud de la ley, sino la libertad de la gracia. Y va a haber a hacer algo muy interesante, porque si bien en su esclavitud a la ley por el pecado estaban imposibilitados de cumplir la ley, ahora en la libertad que tienen para no cumplir la ley, porque han sido justificados en Cristo, van a poder cumplir la ley. Es la manera en que van a cumplir con esa ley. Esta porción específicamente, desde el capítulo 4, en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, dice, empieza con pero, ¿cierto? El pero, que está, digamos que un poco contrastando lo anterior, ¿sí? Vosotros fuisteis llamados. Es decir, que lo está contrastando con lo que se estaba diciendo anterior o lo que va a decir ahora. Y de lo que Pablo venía hablando en los versículos anteriores, en los primeros versículos, en los primeros 12 versículos del capítulo 5, es donde estaba advirtiendo sobre los falsos maestros y las falsas enseñanzas, precisamente que tenían que ver con los judaizantes, ¿cierto? Que los llevaban a una esclavitud. Esas falsas enseñanzas llevan a una condenación, es lo que está diciendo Pablo en los versos anteriores, a una esclavitud de la carne. Pero ahora, ¿ya?, en un contraste, les va a recordar el llamado a la libertad que tienen estos creyentes de Galacia. Toda la escritura, absolutamente toda la escritura es un llamado a la libertad. Es el evangelio, es la buena noticia de que Cristo nos ha traído libertad y ahora somos dignos o estamos listos para vivir esa libertad y no en la esclavitud de la ley. Esa esclavitud que al final nunca nos va a salvar, que no va a traer nada bueno y que al final, insisto, no se puede cumplir en la carne. Pero al ser nosotros llamados hijos de Dios y somos llamados a ser hijos de Dios, somos libres y, como les decía, podemos cumplir toda la ley. Puede ser paradójico, pero es la verdad. Y eso lo único que nos muestra es la misericordia de Dios, la misericordia de Dios en Cristo. Entonces, vamos a empezar nuevamente por ver el llamado. Voy a leer nuevamente el texto completo y dice así, lo voy a leer ahora en versión Reina Valera. Y dice, vosotros fuisteis llamados a libertad, hermanos, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, servíos los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Pablo inicia también, aparte, después del pero, en esta sección, llamándolos a los Gálatas hermanos. Dice, ustedes, hermanos, como acabé de leer, vosotros, hermanos. Es decir, que este es un mensaje para creyentes, para personas que ya han puesto su fe en Jesucristo, los que han sido salvados, los que han confesado a Jesús como Señor y como Salvador. Estos días he estado meditando un poco en esto porque he tenido la posibilidad de repasar las clases de evangelismo y hay una pregunta en una de las tareas que dice que cuál es la importancia de poder llamar a Jesús Señor y Salvador. Y al final de cuentas tiene toda la implicación. Porque, y lo vamos a ver, esta noche vamos a ver algo al respecto, porque al final si Cristo no es el Señor de mi vida, no estoy realmente en la fe, porque Él es Dios, es soberano y tengo que reconocer esa soberanía en mi vida. Y ahora yo le pertenezco a Él y si Él es el Señor de mi vida, pues seguramente yo voy a querer agradarlo con una vida obediente. Entonces es fundamental que nosotros podamos entender que Cristo es nuestro Señor en ese llamado a la libertad. Entonces, esa fe en Jesucristo como Señor y Salvador no pueden ir aparte. No es que es mi Salvador en un momento y en otro momento mi Señor, no. Como Señor y Salvador, esa fe es la que nos va a mover precisamente a proclamarlo y a hablar en su nombre. Ahora, este llamado del que nos está hablando acá Pablo es un llamado a recordar la obra de Cristo en nuestras vidas. Y lo que está haciendo Pablo allí lo está haciendo para ellos. Les está recordando a los Gálatas ese llamado de Dios a sus vidas para salvación.
Yendo un poquito más atrás, en el versículo 6 del capítulo 1, Pablo incluso lo menciona así. Estoy sorprendido o estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. Ya había un llamamiento previo, ya el Señor había hecho la obra con ellos, ya los había llamado precisamente para salvación. La obra del evangelio en sus corazones ya se había hecho y la forma es precisamente llamarlos a una humildad, en una salvación por gracia, ¿cierto? Que depende exclusivamente de Dios, de la obra de Dios, y insisto, es un llamado. No hubo nada bueno en estos Gálatas, no hubo nada bueno en usted, no hubo nada bueno en mí que hiciera que Dios pusiera la vista en nosotros. Fue simplemente Cristo en su misericordia. Eso fue lo que sucedió, ¿cierto? Es la pura gracia salvadora de Dios por medio de un llamado. Y quisiera hablar un poco acerca de ese llamado común que tenemos acá, precisamente en este pasaje. Yendo un poquito más atrás en la carta a los Romanos, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 8, habla acerca de ese llamado. Y dicen los versículos 28 al 30. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es un proceso, por decirlo de alguna manera, es como el proceso de salvación, es inmediato. El Señor nos llama. El Señor nos llama. Primero, desde antes de la fundación del mundo, estamos predestinados y en un momento dado, Él va a hacer un llamado. El llamado es parte de ese proceso de salvación que se da, ¿por qué? Por predestinación del Señor. Y se cumple cuando creemos el Evangelio. Por eso es tan importante y tan urgente que nosotros salgamos a predicar el Evangelio, porque la única manera en que las personas se van a arrepentir es cuando sean llamadas por medio de la predicación del Evangelio. Pablo no está llamando acá de un llamado particular, ¿cierto? No es ese llamado en el sentido del llamado al ministerio o a una obra particular para una persona. De hecho, él ya usó ese término, él se reconoció a sí mismo en el capítulo 1, en el verso 1, como apóstol llamado previamente. Lo utiliza en Romanos 1 y también lo utiliza en la primera carta a los Corintios. ¿Sí? No los vamos a leer, pero él ya utilizó allí ese término de llamado a ser apóstol, un llamado particular. Pero este no es el llamado del que está hablando en este verso. ¿El Señor puede llamar a uno de sus hijos para un ministerio particular? Sí, claro que sí, en su momento lo hará. ¿Sí? Pero en este momento, este llamado de lo que está hablando es el llamado que se relaciona con la salvación, que es un llamado general y que es un llamado que se responde directamente por la generación de Dios en nuestros corazones. Ese llamado general del que les estoy hablando, pues es la misma proclamación del Evangelio. Cada vez que abrimos nuestra boca para predicar el Evangelio de Cristo, estamos haciendo un llamado general. Es como haciendo un símil con la parábola del sembrador, tirar la semilla. Ese sería el llamado, tirar la semilla. Pero ¿cuántos tipos de terreno nos describen ahí? 4. ¿En cuánto se produce fruto? Solo en uno, ¿cierto? Entonces, ese es un llamado general. El Evangelio de Cristo es un llamado general a todo hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Es un llamado externo dado por un predicador. Solo para quienes el Señor determina, viene un llamado interno que da respuesta a ese llamado de Dios, que es la regeneración. En Efesios 2:1 lo dice de la siguiente manera: en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso se requiere ese llamado interno. Piensen en esto. Ustedes están viendo esa mesa, ¿sí? Esa mesa, solo la mesa, no las personas que están en la mesa, solo la mesa. Yo le puedo decir a la mesa que venga. Y yo le puedo decir a la mesa que venga gritándola, lo puedo hacer haciéndole señales, lo puedo hacer de 1000 formas. ¿La mesa va a venir? No. Es imposible que esa mesa que está muerta, que es completamente inerte, responda al llamado que yo le estoy haciendo, ¿cierto? Por más que yo le grite, por más que yo se lo diga. Ahora, es lo mismo
que sucede cuando yo predico el Evangelio. Es exactamente lo mismo. Cada vez que yo voy afuera, a la calle, y predicamos el Evangelio, la gente no va a decir, oiga, sí me convenció. Eso no sucede. Se necesita de un corazón regenerado, ¿cierto? En donde esa semilla va a poder dar fruto. Entonces, ese es el llamado del que está hablando acá. Es ese tipo de nacimiento del que el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo en Juan 3. Yo no pude decidir nacer, no lo decidí. Fue la pura voluntad de mis padres, ¿cierto? Y lo mismo, yo no decidí nacer de nuevo. Fue la pura voluntad del Señor, de mi Padre, el que le dio por darme vida espiritualmente junto con Cristo. Ahora, ese llamado, ¿cierto? Que es del que menciona acá el apóstol, es un llamado eficaz. Y espero para todos los que estamos acá que haya sido un llamado eficaz también para su vida, que haya sido interno en el corazón y que ahora, siendo nacido de nuevo, entonces hay un propósito de esa vida nueva. Y esos son los tres propósitos de los que vamos a hablar ahora. Y el primero es combatir y resistir el pecado en un amor de siervo, en un amor servil. El versículo 13 lo dice de esa manera, ¿cierto? Fuisteis llamados a libertad, hermanos, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad, más bien servíos los unos a los otros por medio del amor. Y aquí me voy a detener un poquito más, y quizás es donde más tiempo vamos a pasar, pero el punto es que este es un regalo maravilloso para nosotros. El apóstol les está diciendo a los Gálatas, pues que después de haber contrastado la libertad de ser hechos hijos de Dios con la esclavitud del pecado, mediante el cumplimiento de la ley, porque al final nadie podía cumplirla, ¿cierto? Ya Pablo lo había dicho, lo dice ahí en los versículos 10 y 11 del capítulo 3, él dice que el que permanece en ellas, ¿cierto? En las obras de la ley, pues está bajo maldición y que está separado para la condenación, porque solo la fe justificará el pecado. Gálatas 3, 10 y 11 dice, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora, con esto en mente, en ese contraste, si ya los Gálatas habían creído, ¿cierto? Habían creído, pues ya no son esclavos. Ya no son esclavos, ahora son libres y son literalmente libres, ¿sí? Para esa época, los esclavos, bueno, para esa época y ahorita también aplica claramente, aspiraban a su libertad, deseaban y anhelaban su libertad. Y el Imperio Romano, pues obviamente permitía que estas personas fueran redimidas, que ellos pudieran comprar su libertad, que ellos la pudieran retomar. Y la podían hacer, lo podían comprar, u otra persona podía comprar su libertad, o el mismo amo les podía conceder la libertad. Eran como las tres formas en donde estos esclavos iban a ser libres. Y ellos, asimismo, pues empezaban a disfrutar de su libertad. En el Imperio Romano, como les digo, se realizaban pequeños pagos o unos pagos significativos a los esclavos. Entonces uno dice, pero no eran esclavos entonces. No, sí eran esclavos. Esos pagos no estaban estandarizados, esos eran pequeños pagos. Digamos que eran más un tema como de mostrar como un estatus social. O sea, si yo tenía esclavos, tenía la posibilidad de mantenerlos e incluso de poderles dar un dinero más. Y ese era el dinero que ellos sacaban o ahorraban para poder comprar su libertad. Y una vez eran libertados, entonces ellos tenían una condición algo particular. Esos esclavos, se denominaban libertos, se mantenían algunas veces al mismo servicio de los amos. Se mantenían con ellos, ¿sí? Por un tiempo, quizás por la costumbre, quizás por agradecimiento. Habían diferentes razones, pero pasaban un tiempo allí. La razón que fuera, el punto es que ellos se mantenían allí, ¿sí? Digamos que a pesar de haber tenido su libertad, uno pensaba que ellos quisieran irse a otro lugar, ¿no? Ellos se mantenían allí con sus amos por un buen tiempo. Estos esclavos también lograban emprender negocios prósperos y con el tiempo ellos también compraban esclavos y pasaban a ser amos de otras personas.
Ahora los Gálatas, que eran idólatras y que buscaban agradar a sus dioses por medio de una cantidad de obras, pues ellos fueron liberados de esa esclavitud. Ya no pertenecían a la idolatría para agradar a sus ídolos como ellos pensaban. Sin embargo, llevaron esa idolatría a pensar que sus obras iban a agradar al Dios de la gloria. Era lo que ellos traían en su corazón y es lo que Pablo también les está diciendo acá. Es como, eso no sirve nada. ¿Sí? Eso no va a servir de absolutamente nada. Eso es pecaminoso. Lo que es cierto es que el pecado ya fue perdonado. Y una vez el pecado es perdonado, no puede ser un pretexto para seguir pecando. No podemos utilizar nuestro perdón y nuestra libertad para mantenernos en el pecado. Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? La respuesta lógica, de ninguna manera. No puede ser así. No podemos vivir ya en el pecado. Y en este sentido, hermanos, Pablo da el secreto para combatir el pecado. Le pregunto, ¿está usted luchando contra la lujuria? O quizás usted está luchando contra la ira, o contra la soberbia, contra la pereza. ¿Está luchando contra la misma idolatría? ¿O con el orgullo? Si usted está luchando realmente con un pecado, y espero que todos estemos luchando con un pecado, porque si no sería preocupante, pues acá está el medio de gracia para poder ganar esa batalla, para ganar esa pelea. Él le tiene el remedio, Pablo le tiene acá el remedio, y es sírvanse con amor los unos a los otros. Es maravilloso. En el servicio a los otros vamos a poder usar nuestra libertad de la mejor manera posible. El nuevo nacimiento que tenemos ahora no es para pecar, no es para alimentar la carne, ¿cierto? Al final, si usted peca, lo va a hacer de manera voluntaria. No existe una razón para pecar. Es también algo que nos dice el libro de Romanos. Romanos y Gálatas tienen bastantes puntos en común, entonces se pueden estudiar de la mano. En Romanos 6:4 lo dice de esta manera. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Perdón, el 14, leí el 4. El 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es claro, el pecado no se puede enseñorear en nosotros, no nos puede dominar, no podemos, ya no somos esclavos del pecado. Entonces el pecado ahora es voluntario. Y si es voluntario, nosotros para poder glorificar al Señor debemos mantener el pecado a raya. Y la forma de mantenerlo a raya es precisamente con un servicio a los hermanos. Todo en amor. Todo en amor. Lo interesante es que es en el amor. No podemos amar de otra manera que como Cristo nos amó a nosotros, ¿cierto? Dice Juan 15:3 que no hay un amor más grande que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor de Cristo. Ese es el ejemplo. Lo que debe motivar su servicio es el amor. Nosotros éramos esclavos y servíamos a nuestro Señor el pecado. Pero ahora que somos libres, servimos voluntariamente como esclavos por amor a nuestro Dios. Y ese amor precisamente es un amor que Dios nos ha dado, que proviene de Él, para que lo llevemos a otras personas. A otras personas. ¿Listo? Entonces, el amor, sabemos que no es un sentimiento, es una decisión. Entonces debemos decidir amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, para poder reflejar esa libertad que nosotros tenemos. Y es el mejor antídoto contra el pecado. Porque nosotros, siendo hijos de Dios, y más bien porque Cristo siendo hijo de Dios, decidió amar y servir a la creación, ¿cierto? Al humano, y decidió ir voluntariamente a la cruz por nuestros pecados. Ahora, el propósito acá del llamamiento es mantener la pureza por medio del amor, por medio de un amor de siervo. Es considerando al otro superior a nosotros. Y eso es maravilloso. El pecado es una satisfacción inmediata. Es una satisfacción inmediata del orgullo, de la propia soberbia, ¿cierto? Por eso cuando decidimos servir a otros,
no nos estamos sirviendo a nosotros mismos, nos estamos humillando y estamos poniéndonos al servicio de otra persona, nos estamos humillando a nosotros mismos y para considerarlo a esa persona como superior a nosotros, para considerarlo como más importante en sus necesidades. Es importante también, o es bueno poder hacer un estudio de Efesios 4, para que ustedes lo tengan ahí, porque Efesios 4 nos da esas instrucciones de cómo poderlo hacer. Por ejemplo, los versículos del 1 hasta el 12 nos va a hablar de cómo ese amor mutuo en una unidad y en el uso de los dones, pues nos va a llevar a guardarnos en santidad. El versículo 17 dice así: esto digo, insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. Y el 23 dice: pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos en el nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Y ahí sigue el texto hasta el 32. El punto acá es que es la manera en que en el amor y en la unidad y en el vínculo del amor vamos nosotros a poder glorificar al Señor. Dice el 25, por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enojaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que roba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que es buena, ¿para qué? Para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonando los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente si ustedes se dan cuenta en cada una de esas instrucciones y en los contrastes que hacen de dejar el pecado por hacer otra cosa, involucra al otro. Involucra amar al otro, involucra servir al otro, involucra perdonar al otro. Solamente cuando nos ponemos en un amor de siervos para nuestros hermanos, vamos a poder resistir el pecado, vamos a evitar el pecado. El problema de nuestra batalla con el pecado y en donde muchas veces perdemos es porque nos amamos más a nosotros que a los demás. Sería muy bueno poder, como les digo, estudiar ese capítulo 4. De hecho, el pastor ya pasó por este libro y hasta ahí están las prédicas y poder tener un entendimiento. Pablo habla de esto mismo, de esa libertad para confrontar y frenar nuestro pecado. Pero insisto, esto se trata de hacerlo todo como, con amor, con un amor verdadero. Esa es la base de todo, porque al final muchos de nosotros servimos y muchos de nosotros podemos servir y estar muy activos en la iglesia, ¿cierto? Y podemos estar evangelizando, podemos estar lavando los baños, podemos estar haciendo un montón de estudios bíblicos y al final de todo, lo que podemos estar haciendo es amándonos a nosotros mismos, sirviéndonos a nosotros mismos con una motivación completamente equivocada, alimentando nuestra carne. Y obviamente esto hace parte del pretexto para alimentar la carne. Recuerdo alguna vez que alguien se me acercó y estaba un poco triste y molesto a la vez. Y decía que había hermanos que al final le estaban molestando porque pues de su trabajo habían algunos privilegios y que esos privilegios pues bueno, se los había dado la empresa, pero que él no los había pedido, ¿cierto? Y de pronto lo estaban considerando a él como muy altivo con esos privilegios y él decía, pero yo no soy así, ¿sí? A mí no me importan esos privilegios, yo soy el mismo, a mí me los dieron, a mí no me importan realmente, a mí me tratan y yo respondo de la misma manera, que yo no tengo la culpa al final de que me den esas cosas, yo no puedo renunciar a eso, es mi trabajo, yo igual pues los traigo igual o los trato igual a las personas y pongo esos privilegios para el servicio de las personas. Yo soy un buen creyente, decía. Y al final yo no he dado pie para que piensen eso de mí. Y siguió la conversación por un rato, largo. Y al final, cuando el hermano descargó todo su corazón y todo su lamento allí, en lo único que yo pensé y algo que yo le mencionaba es, todo ese servicio del que él habla y de toda su disponibilidad que tiene el hermano y su relación para con la iglesia es un amor propio, es amor por sí mismo.
porque lo único que le afectaba a él era la imagen que tenían las personas sobre él. Lo que él hacía, lo que él se movía y cómo era, lo estaban malinterpretando, entonces lo estaban viendo mal a él. Y de eso no se trata. Al final, si piensan mal, ¿qué importa? Si yo estoy sirviendo con amor, si yo estoy haciéndolo para Cristo, para la gloria de Dios, no importa lo que piense la gente, ese es su problema. Mi problema es amar al prójimo y poderle servir. De eso es realmente de lo que se trata. Cuidémonos de no estar alimentando nuestra carne, ¿cierto? De poder amar como siervos sin que nos vean, pero en el amor a los hermanos. De eso es lo que tenemos que hacer. En Filipenses 2, el versículo 3 dice, no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. Eso nos lleva al segundo propósito, y el segundo propósito es para cumplir toda la ley. Dice el versículo 14, porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo menciona este propósito como una explicación o más bien como una consecuencia, ¿cierto?, del propósito anterior. Es decir, si ustedes van a servirse los unos a los otros en amor, pues van a cumplir realmente toda la ley. Continúa con la explicación de cómo ese llamado a la vida nueva, esa regeneración hecha por Dios, es la única forma de poder llegar a cumplir la ley de manera perfecta, porque es el mismo Dios, ¿cierto?, quien nos capacita para hacerlo. Y es interesante nuevamente cómo Pablo, hablando a los gentiles, le recuerda la ley. Los Gálatas, una iglesia completamente gentil, o más bien 4 iglesias de carácter completamente gentil, que no tenían la ley o no habían tenido la ley previamente, él se las está recordando. Pero recuerden cuál era el problema. ¿El problema cuál era? Los judaizantes. Y los judaizantes les decían que tenían que cumplir la ley. Entonces Pablo acá les está diciendo, ¿quieren cumplir la ley? De esto se trata, de amar al prójimo como a ti mismo, porque allí están cumpliendo toda la ley. Estos gálatas tenían claro el tema de la ley, ¿cierto? Habían pasado incluso por el tema de la incircuncisión, pero quizás estaban pasando por alto que toda la ley debía cumplirse. La ley es una sola, es una unidad. Dice Santiago que aquel que transgrede un solo punto de la ley se hace culpable ¿de qué? De toda la ley, ¿cierto? Porque la ley es una unidad, porque Dios dio la ley, es una sola unidad. Eso está en Santiago 2 del 8 al 13. Es la unidad de la ley y es única como Dios es único. Pero nuevamente, la forma en que Santiago está manifestando este cumplimiento de la ley ilustra la manera exacta de cómo Pablo y Santiago afirman lo mismo. Toda la ley se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solamente de esa manera se va a cumplir. Hay un solo mandamiento a la unidad, pero la ley tiene un sinfín de mandamientos, son un poco más de 600 los que estaban en la Torá, y nosotros por tradición sabemos de los 10 mandamientos, donde se resumen como toda la ley, ¿cierto? Del decálogo, de lo que en algún momento el Señor Jesucristo resumió en 2. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso habla del resumen del decálogo, los primeros 4 hablando acerca del Señor y del 5 en adelante hablando sobre el prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás otros dioses, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Respecto a esto, como les digo, el Señor lo resumió en 2, allí en Mateo 22, del 34 al 40. Amar al Señor sobre todas las cosas cumple los primeros 4, como les digo, y los otros 6 se resumen en al tu prójimo como a ti mismo. Entonces, recordando nuevamente el punto anterior, ese amor servil, pues lo lleva a uno es precisamente en que si estoy sirviendo en amor a los hermanos o a las demás personas, pues no voy a mentir, no voy a robar, no voy a cometer adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Es una ecuación simple de alguna manera. Esa mentira que nos vende el mundo hoy, ¿cierto? Que dice que debemos tener un amor propio, que debemos empoderarnos. Ayer estaba reclamando unos medicamentos y escuchaba a una persona
o más bien veía una persona que tenía un libro y el libro en su apartado decía el capítulo cómo empoderarte para alcanzar, para que te ames mejor. Cómo empoderarte para que te ames mejor, decía él. Y me llamó mucho la atención porque yo decía, pero ¿cómo uno se va a amar más? O sea, es que ya no hay cómo amarse más. O sea, realmente somos egoístas, somos completamente egoístas. Queremos ser los primeros. Somos tan egoístas que queremos amarnos más. O sea, es redundante. El punto es, esa mentira del mundo no es que nos falte amor, nos sobra. Es que tenemos que ubicarnos de la manera que lo tenemos que hacer de manera correcta para amar a los demás, ¿cierto? Debemos poner la prioridad en las personas, en los demás, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo la palabra, que rebate las mentiras del mundo, ¿sí? A uno le dicen, es que yo tengo baja autoestima. Sí, pues eso es mentira. Nosotros nos idolatramos a nosotros mismos todo el tiempo. Buscamos nuestros propios intereses siempre. Nos creemos los más importantes. Entonces, cuando no nos dan más importancia, entonces nos ponemos tristes y nos deprimimos. ¿Sí? Por eso Cristo dice, amen a los demás. ¿Cómo se aman así? ¿Cómo se aman a ustedes mismos? Porque no pueden amar más de lo que se aman a ustedes mismos. Y así van a cumplir toda la ley. Si amamos a Dios por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos, listo, la ecuación terminó. Ya estamos cumpliendo toda la ley. Estamos dándole el cumplimiento a toda la ley, ¿cierto? Ahora, no estoy llamado a hacer pues todo un cumplimiento de la ley. No tenemos no es nuestra obligación. Tenemos la libertad en Cristo. Pero cuando ya no somos esclavos de esa ley, la podemos cumplir con libertad. Lo podemos someter a ellos con libertad. Esa es la misericordia y la gloria de Dios para nosotros. Entonces, después de un amor servil, ¿cierto? En santidad y en el cumplimiento de la ley que se relacionan estrechamente esos dos propósitos, pues sale el tercero, que es no hacer daño a los hermanos. Dice el versículo 15, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman los unos a los otros. Pablo nuevamente está siendo quizás redundante, hablando del amor, del servirse, ¿cierto? Todo el tiempo. Pero les está insistiendo a los Gálatas sobre lo nocivo que es no estar bajo ese amor de siervos, bajo ese amor servil, que los lleva a odiar a los demás, ¿cierto? Que lleva a pecar contra los hermanos. Pero incluso, esto es de forma incluso literal, porque recuerden que se estaban obligando a ¿qué? A circuncidarse. Entonces estaban realmente obligándose a mutilarse, ¿cierto? Y eso es un acto sobre el mismo cuerpo y eso es terrible. Lo más seguro es que por causa de los judaizantes, como lo hacían los mismos judíos, pues la iglesia de Galacia competía entre ellos por quién era el más santo, por quién era el que más sabía, quizás como los corintios con el tema de los dones, ¿cierto? ¿Quién era más obediente a la ley? ¿Quién estaba circuncidado? ¿Quién no estaba circuncidado? Y quizás en esas rivalidades, pues obviamente se estaban pasando por encima los unos a los otros y continuando con esas prácticas mundanas para ganar un estatus frente a los falsos maestros que los estaban engañando. Tristemente hoy vemos esto también en las iglesias. Hay iglesias que son así, ¿cierto? Que solo ven por su propio beneficio, personas que están en la iglesia que ven solo su propio beneficio, que no ven por los hermanos débiles o necesitados, o con, ¿cierto? Que son personas altivas, sobre todo en temas de enseñanza o de liderazgo, que están llenos de orgullo, ¿sí? Que están poniendo la carga sobre los demás, que están llevando incluso a la ruina a muchos hermanos para poderse ganar quizás el favor del ungido, ¿cierto? Que a veces no hay para el mercado y demás, pero toca dar más porque es lo que nos obligan. A veces dicen, no, no hermano, es que usted no sabe, déjeme yo le enseño, es que yo estudié, es que yo sí he estudiado. Hermanito, déjese enseñar. Y yo estoy de acuerdo, tenemos que dejarnos enseñar todos, pero debemos ser humildes para poder ser enseñados, pero tenemos que ser humildes también para poder enseñar. Siempre la base de la enseñanza o de toda instrucción o de la iglesia es la humildad. La base siempre será la humildad, el servicio y el amor. Y en eso nos tenemos que caracterizar todos como creyentes y como iglesia. Ahora, nosotros somos un país libre, ¿sí? Somos un país libre. Cada ciudadano goza de sus derechos de una forma plena,
pero esos derechos, al final, y lo dice la Constitución, se limitan hasta donde afectan la libertad de otro, ¿cierto? Y eso es interesante. O sea, mi libertad no es toda la libertad que yo quiero, tiene límites, ¿sí? No hay libertad sin restricción. Nadie puede ser lo tan libre que quiere ser sin que su libertad esté terminada por límites. De lo contrario, pues todo sería una anarquía total. Entonces, cuando abusamos de la libertad, el resultado va a ser el mismo. Vamos a lastimarnos los unos a los otros. Y Pablo lo está ilustrando, ¿cierto? De una forma bastante dramática, porque está diciendo, si os mordéis los unos a los otros, es como lo está diciendo. Es bien dramático. No sé si ustedes han visto algunos documentales acerca de la forma en que cazan a algunos animales, y a mí me llama mucho la atención cómo lo hacen los perros salvajes. Los perros salvajes no son los más grandes, los perros salvajes no tienen garras, los perros salvajes no tienen la fuerza que puede tener un león o un tigre para sofocar un animal. ¿Cómo lo hace? Van en jaurías grandes, 10, 12, 15 individuos, y empiezan a morder y a morder y a morder, y literalmente se comen a su presa viva. Obviamente en algún punto va a morir, pero se la comen viva. Y de eso se trata. Es como en esa crueldad de incluso ser tan despiadado, de estar mordiendo todo el tiempo, lastimando, sabiendo que se está generando eso, pero me satisface más mi necesidad. Y eso es serio. Es tan serio que al final el Señor también lo advierte. Mateo 24, versículo 44. En una de las parábolas del Señor Jesucristo dice así: por tanto, estad preparados también vosotros, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dice el 45, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor le puso sobre los criados de su casa para que les diera alimento a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos los bienes. Pero si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi Señor tarda, y así comienza a golpear a sus consiervos, y si come y bebe con borrachos, el Señor de aquel siervo vendrá el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Cierto que no vamos a perder nuestra salvación en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a ser encontrados? ¿Cómo vamos a ser encontrados por el Señor? Como este siervo malvado, ¿cierto? Que se estaba aprovechando de sus consiervos. Lo contrario es lo que nosotros debemos hacer. Debemos procurar el bienestar de todos, ¿cierto? Cuando hemos sido llamados a esa libertad es para cuidar a los demás, para velar por su bienestar. Que mi esposa esté bien, que mis hijas estén bien, que mi familia esté bien, que mis amigos estén bien, haciéndolo en amar al prójimo como a sí mismo, pero principalmente a los de la familia de la fe, que mi iglesia esté bien, que las personas que yo me congrego y con las que me veo los domingos, los miércoles y en otros espacios estén bien, que yo pueda procurar ese bienestar para ellos como en un amor de siervo, proveyendo y sirviendo para sus necesidades. De eso realmente se trata. No hay un amor más grande, no existe una forma de amar más grande que con el servicio, ¿sí? Y si ya somos creyentes, ¿cuánto más vamos a amarnos de una manera sacrificial, considerando siempre los deseos y las necesidades por encima de los míos, sus deseos por encima de los míos? Porque uno muchas veces llega y encuentra al hermano y está en una necesidad grande y uno, ay, sí, hermano, voy a orar por usted. Y muchas veces uno ni siquiera ora. Pero ¿en qué está realmente la necesidad? Y a mí me sorprende, y yo admiro mucho lo que sucede con nuestra iglesia, sobre todo con el Ministerio de Misericordia, porque muchas veces uno ha tenido la posibilidad de estar en una gran necesidad con sus hijos o uno mismo en la clínica, y la iglesia se pone al servicio, y la iglesia comparte generosamente alimentos y un sinfín de situaciones y cosas. Pero no esperemos que sea un llamado de liderazgo, que lo hagamos nosotros porque consideramos a los otros como superiores, porque sabemos en qué amarles. Hay un tema aquí particular para los solteros, y siempre lo he dicho, y esto va a sonar, si ya me lo han escuchado, pues qué bueno, porque lo voy a repetir, y es, ¿ustedes qué hacen con su tiempo, solteros? Yo no sé ustedes qué hacen con su tiempo, pero ustedes tienen el tiempo para derramarse en el servicio al Señor y a su iglesia. Y lo dice Corintios,
¿cierto? El soltero tiene todo el tiempo, ¿para qué? Para dedicarse a las cosas del Señor. Nosotros, los casados, agradar a nuestras esposas. Pero ustedes, ¿qué están haciendo en la iglesia? Y a veces es duro porque en el último, en el servicio que tuvimos de matrimonios, no se pudo tener un servicio de guardería. No sé si se abrió o no se abrió. Pero qué bueno hubiera sido que los solteros hubieran dicho, acá estamos, traigan sus hijos que acá vamos a estar. A eso se trata, que podamos servir. Y muchas veces los que más sirven son los que menos tiempo tienen. Son los que tienen hijos pequeños, que están casados y están acá a las 7 de la mañana. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida en el servicio en particular? Este es un llamado para que lo hagamos en amor servil. Es que aparte hay garantía. Si usted está ocupado en las cosas del Señor como soltero, ¿cierto? O como casado, si usted está ocupado sirviendo a la iglesia, ¿en qué momento va a poder pecar? Ni siquiera va a tener tiempo para eso. Y estamos luchando con la lujuria, y estamos luchando con el orgullo, y estamos luchando con mil cosas. ¿Por qué? Porque estamos malgastando el tiempo. Revisemos en dónde estamos poniendo nuestro corazón. Quiero recordarles esto. Es precisamente el amor el que nos lleva a considerar a los demás como superiores. Y de nuevo lo digo. Pero en verdad no es solo de palabra, tiene que ser una realidad. Pregúntese cómo está sirviendo a sus hermanos. ¿Realmente le está sirviendo a sus hermanos? Nadie tiene por qué saber. Nadie. Simplemente sírvalo con amor. ¿Sí? No tiene que publicarlo en redes sociales como hacen muchos hoy en día, ¿no? Que hacen una cantidad de cosas y todos lo suben a redes sociales. ¿A quién se están sirviendo? A ellos mismos. Ahora, entendiendo estos tres propósitos, ¿cierto? En este libro de los Gálatas, pues empecemos a gozarnos en nuestra libertad que hemos recibido de Cristo para ponernos al servicio de los demás, para amarlos tal como Cristo nos ha amado, ¿cierto? Para poder crecer en santificación, para poder crecer en unidad en el cuerpo de Cristo y así podamos llamar a los incrédulos al arrepentimiento, al mostrarles el verdadero evangelio. Insisto y voy a cerrar con esta pregunta. ¿Usted ha sido llamado? Y si ha sido llamado, ¿está cumpliendo con alguno de los propósitos, con dos, con tres, con uno por lo menos, de esos propósitos para los que fue llamado? ¿En qué están? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, Señor, porque tú mismo nos diste el ejemplo, Señor, nos mostraste cómo amar para que nosotros podamos amar, Señor. Tú mostraste cómo servir para que nosotros pudiéramos servir. Pero tú nos mostraste al Dios, al soberano, para que nosotros también le pudiésemos ver, para que le pudiésemos obedecer como tú fuiste obediente y obediente de tal manera que llegaste a la cruz. Es infinito tu amor. Y no vamos a llegar a amar como tú nos has amado a nosotros, pero has puesto en nosotros, Señor, la posibilidad de hacerlo. Y te pido que nos lleves a amar así a los hermanos, a que nos pongamos a su servicio, a que podamos buscar espacios de edificación, pero también espacios de servicio para poder ministrar los corazones, Señor, que necesitan. Que no esperemos a que nos hagan un llamado desde el púlpito, desde cualquier lugar, para que entendamos o comprendamos en dónde podemos poner nuestros dones, sino que seas tú, Espíritu Santo, redargullando nuestros corazones para que lo podamos buscar de manera intencional todo el tiempo. Llévanos como hermanos a crecer en la unidad de la fe, en el ejercicio de los dones, pero también en la oración y en la comunión unos con otros, sabiendo que en esto te gozas, Señor, que en esto te podemos glorificar y que es la manera en que te vamos a adorar. Te damos muchas gracias por esta noche y oramos en el nombre de Jesús. Amén.